avivamiento en este lugar. Con sus palabras nos restaurará, trayendo un río de amor y gracia. Los corazones sedientos están. Adoración inunda este lugar. Jesús, declaramos hoy tu libertad y gracia en este lugar. Padre, nos rendimos en adoración, escucha nuestro clamor. Hay versículos muy claves cuando estamos pidiendo algo. Por ejemplo, cuando estamos pidiendo economía y nos recordamos, pídeme y yo te daré, ¿verdad? Si estamos pidiendo sanidad, pues citamos Isaías 53, por sus heridas nosotros fuimos sanados. Y cuando estamos necesitando fortaleza porque creemos que ya no podemos, porque pensamos que estamos agotados, que ya no sabemos para dónde ir, pues el versículo clásico que nombramos, a ver quién me podría decir, el de fe, por ejemplo. La fe es la certeza, ¿verdad? La convicción. Y cuando estamos pidiendo fortaleza, ¿alguien tiene una clave? ¿Cuál es el versículo que generalmente decimos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y lo compramos bordado, pintado, con grafiti, con chochitos, con popotes, y ahí lo tenemos en un cuadro. Pero lo importante no solamente es tener ese cuadro y tener ese conocimiento intelectual, sino que sea una verdad de nuestra vida. Que todo lo podamos en Cristo que nos fortalece. Y me llama la atención porque dice todo lo puedo en Cristo y no dice con Cristo. Lo que yo puedo ver en este prefijo en es porque nos está llevando a una relación y a un vivir en Cristo más profundamente, donde Cristo es el que rige todas las áreas de nuestra vida para poder sobrellevar ese problema y estar fortalecidos en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo necesitamos creer y necesitamos actuar de esa manera. Me sorprendió mucho una niña, cada vez que pienso en ese versículo, me acuerdo de Eli, un matrimonio que estuvo con nosotros, se apellidaban Mesa, estuvieron muchos años, lo mandaron a él a trabajar a Ciudad Juárez, allá a las maquiladoras, Jorge Mesa, y su chiquita era una niña líder, era de esas de carácter determinado. Ella le decían algo en la escuela dominical, dicho sea de paso, no están en una guardería, les están enseñando fundamentos que ustedes se van a dar cuenta que de repente sus niños se los van a soltar porque los creen y los quieren vivir. Ayúdalos a vivirlos. A esta niña le habían enseñado que todo lo podía en Cristo que la fortalecía y ella lo creía. A la siguiente semana que le dieron la clase de todo lo puedo en Cristo me fortalece, algo iba a hacer en su casa y la mamá le dice: Eli, tú no puedes, estás muy chiquita, mamá, discúlpame, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ella se lo dijeron, así dice la palabra, y así actuaba como tal. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero es en Cristo. Si no entendemos qué quiere decir en Cristo, muy difícilmente vamos a ser fortalecidos por Cristo. Para ser fortalecidos en Cristo, tenemos que entender que primeramente el pertenecer a Cristo, pertenecemos a un reino diferente de la tierra. Aquí en Filipenses, si vemos, son 4 o 5 capítulos que están hablando sobre puntos importantes de la vida cristiana en las pruebas. Y lo primero que establece el apóstol Pablo dice: el que comenzó la obra en ti, la va a terminar. O sea, dicho
de una manera directa, no te va a dejar a medias. No te va a dejar que ese problema te aplaste. Le importas. Está interesado en la respuesta y en la resolución de tu vida en todas las áreas, como dice 3 de Juan. En tu salud, en tu economía, en tus relaciones, en tu vida espiritual, en todas las áreas, porque ese es el deseo de Dios, que seamos prosperados en todas las áreas, así como prospera nuestra alma. Por eso Pablo aquí en Filipenses, ante las circunstancias que estaban viviendo, les dice: el que comenzó la buena obra en ti la va a terminar, la va a perfeccionar hasta que Cristo venga. Dile al de al lado: estoy en proceso. Tenme paciencia. Y a veces nosotros tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Entonces, establece verdades muy importantes. Él comenzó la obra, Él la va a terminar. Y otra cosa muy importante que va a apoyar el punto que estoy hablando, dice: porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nuestra ciudadanía es celestial. ¿Sabes? La ciudadanía de una persona determina su cultura. Y su cultura determina sus acciones y su manera de pensar y su manera de desenvolverse. Determina sus expectativas. Entonces, si todo lo puedo en Cristo, tengo que entender que para que yo todo lo pueda en Cristo, tengo que actuar de acuerdo a la cultura celestial, no a la cultura terrenal. Tenemos que pensar de una manera diferente. Tenemos que actuar de una manera diferente. Y la cultura, por ejemplo, ahora en el mundial, creo que fue en el mundial de Brasil, fueron los mexicanos. Cultura mexicana. Y se hicieron unos mitotes por allá. Y en los memes decían: pues si así somos, ¿para qué nos invitan? ¿Nos damos cuenta? Es serio, ¿no? O sea, esa es mi cultura, así me voy a desenvolver en donde esté y va a determinar mis acciones. Por eso Pablo, en la cultura celestial, cuando estamos en tiempos de problemas, yo encontré 4 llaves, hay muchas. Hay 4 llaves que son importantes para que tú salgas de ese cansancio físico, de ese cansancio espiritual, de esa frustración emocional, de esos temores que te están haciendo pensar que ya no vas a poder. Entonces, tenemos que pensar de acuerdo a la cultura del cielo. Y lo primero que yo encontré que tenemos que hacer para poder todo en Cristo y que nos fortalezca, lo primero es poner cada circunstancia en su justa dimensión. La verdad es que todos somos humanos, todos tendemos a reaccionar por las circunstancias, el problema, las facturas que me están cobrando, mi esposa que ya se quiere ir, mi esposo que ya me quiere dejar, mis hijos que están en un problema, están en adicciones, no obedecen, el problema en el trabajo, la contienda que tengo con los compañeros de trabajo. Y la verdad es que nuestra manera de pensar es darles una importancia a esas personas, a esas circunstancias fuera de la proporción de un ciudadano del reino de los cielos. Pablo dice en otra parte: porque en esta tierra somos peregrinos y extranjeros. Cuando enfrentamos oposición, rechazo, mentiras, tenemos una mente tan humana que nos alertamos y nos amargamos y reaccionamos. ¿Qué esperamos si nuestro Señor Jesucristo le pasó todo eso? ¿Tú y yo somos más que Él? ¿Verdad que no? Entonces dice: ¿por qué os sorprendéis cuando vienen pruebas? Como si algo extraño viniera. Gozaos en las pruebas.
Porque en cuanto más grande es la prueba y más grande la oposición, si le pones el valor adecuado, la dimensión adecuada, vas a ver la gloria de Dios manifestándose ahí. Entonces, la primera llave, yo no sé cuál, ¿tienen identificado cuál es su gigante? Por el cual necesitan fortaleza. A ver, levánteme la mano. ¿Quién lo tiene identificado? Te voy a hacer una pregunta. ¿Tiene el justo valor en tu vida? El justo valor es tener la posición que Dios determina, porque Él es el único justo y sabio. Y vas a saber muy fácil si tiene el justo valor. Si estás peleando por algo, tienes que hacer lo que te corresponde en responsabilidad, legal, espiritual. Pero si lo pierdes, ¿determina quién eres tú? Si no se da la respuesta como tú la quieres, ¿se te va a acabar la vida? Si tú me dices que sí, entonces eso no tenía el justo valor en tu vida. Eso estaba ocupando el lugar que solamente a Dios le corresponde. Para poder todo en Cristo, tengo que vivir en Cristo. Y vivir en Cristo es decir lo que Pablo dice de todas las circunstancias humanas, en todas las circunstancias económicas, de todos los estatus, de todo lo que nos representa a nosotros mismos. Pablo dijo: sé vivir en lo mucho y sé vivir en lo poco. ¿Por qué? Porque tengo la economía en su justo valor. La disfruto, por supuesto. A ver, ¿quién no disfruta? Yo disfruto. Trabajo, vendí terrenos, me compré mi carro. Lo disfruto. Pero si ando en un bocho, lo disfruto. Si tengo que tomar un taxi, lo disfruto. Sé vivir en lo mucho, sé vivir en lo poco. Porque las cosas tienen su dimensión correcta. No me poseen. Fui a ver Spider-Man, qué espiritual la pastora. Eterna, por cierto. En la pelea 525 terminó la película. Pero el Espíritu Santo habla a través de Spider-Man. Dijo una frase, el que le dio el traje a Spider-Man: dame el traje. Estaba obsesionado por el traje. Y le dice: si necesitas el traje, entonces no puedes tener el traje. Selah, en esto meditar. A veces Dios no nos da el traje porque depende tanto nuestra paz y nuestro valor de eso. La primera llave para poder todo en Cristo es poner las cosas en su justa dimensión. Y cuando tú haces esto, le quitas el poder a quien ha tenido en ti, que no lo puede tener nadie más que Cristo. Mi refugio, mi torre fuerte, mi principio, mi fin, el que levanta mi cabeza, mi proveedor, mi sanador, mi sol de justicia, mi abogado, mi consejero. Tenemos que empezar a caminar en una cultura del reino. Y el que vive en el reino tiene los principios del reino y los valores del reino. Primer llave para poder todo en Cristo: pon las cosas en la dimensión correcta. Y te vas a sorprender de lo que va a pasar. Segunda llave:
Toma control y responsabilidad de tus emociones y tus actos en los tiempos de cansancio, de angustia, desesperación, como dijeran los panchos. Toma control. Porque en los momentos donde pensamos que nuestras fuerzas están acabando, donde nuestra sabiduría ya llegó a su límite, donde ya hemos tocado todas las puertas. ¿A quién le pasa esto o nada más? Es que todos me ven como diciendo, qué rara está la pastora. Ya pensé que yo soy la única, oigan. ¿A quién le pasa esto? No se pudo A, voy por B. No se pudo B, voy por C. Y otra vez te das, ¿no? Y la frustración y el cansancio y el desánimo y el temor y el enojo, bueno, pues según sea la circunstancia, ¿verdad? Nuestras emociones empiezan a ser dominadas. Y la segunda llave que da Filipenses es comportémonos dignamente. Y comportarnos dignamente es comportarnos de acuerdo a la cultura del reino. Pero la verdad es que enfrentamos circunstancias difíciles y actuamos con la cultura que teníamos antes en nuestra antigua naturaleza. Tienen que estar entrenados nuestros sentidos para actuar de acuerdo a la cultura del reino. En el tiempo de la frustración, en el tiempo del enojo, en el tiempo de la desesperación, ¿cómo estás pensando? ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo estás actuando? Lo que espera el Señor para fortalecerte y todo lo puedas en Cristo es que actúes dignamente. Y dignamente es actuar de acuerdo a sus preceptos. En el tiempo de la desesperación, del cansancio, de la frustración, empieza una lucha en nuestras emociones y no actuamos dignamente. Dignamente es actuar de acuerdo a lo que Dios dice. Aquí empezamos entonces, si estamos peleados en casa con el esposo, empezamos a murmurar con los hijos. Si el esposo está enojado con la mujer, murmura con los amigos. Si estamos enojados en el trabajo, si tenemos un problema, una oposición, empezamos a murmurar con los compañeros de trabajo. Si es en la iglesia, lo mismo. Tenemos que actuar dignamente. Compórtense dignamente. Es una llave. A veces no con nadie, pero estamos murmurando con nosotros mismos. No entrar en discusiones. No entrar en contiendas. Es que no es justo, este contrato me lo ibas a dar a mí. Ahora yo me voy a vengar. Comportémonos dignamente. Porque esa es la cultura del reino. Y los que viven en la cultura del reino están viviendo en Cristo. Y los que están viviendo en Cristo, todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Filipenses 2:21. No pienses solos en tus intereses. Pues ahorita la situación está difícil y a río revuelto ganancia de pescadores. Y el que no apaña, no avanza. Y antes de que se lo lleve otro, me lo llevo yo. Porque de todo, no pienses por ti. Piensa como Jesús pensaría.
Y esto se ve a nivel social, en las cosas más triviales, en las cosas más sencillas. Ahora que he estado en México, está yendo a unas juntas muy importantes el lunes, y estábamos ahí el domingo, un aguacerazo, se cayó el cielo, se cayó ahí. Y ahí estábamos sobre el eje central Lázaro Cárdenas, no, sobre el que antes, donde está el siglo XXI, Cuauhtémoc. Hay todos los defeños. Se oyó un coro celestial. Alegró mi corazón. Pero pasa un autobús, ya no le iba a pasar el SIGA, le valió gorro, se pasó, pensó en sí mismo y que se amuelen todos los demás. Hasta en las cosas más triviales, como hijos de Dios tenemos que tener una cultura de reino. Pues estoy muy preocupado, ni modo que se amuelen. No pensemos en nosotros. En los tiempos de dificultad, en los tiempos de guerra, en los tiempos de doble trabajo, de triple trabajo, de mayor esfuerzo, donde nuestro físico está cansado, donde tal vez emocionalmente estamos agotados, donde tal vez espiritualmente estamos también agotados, drenados, ¿sabe? Empieza a sonar la alarma porque son tiempos cruciales, ¿sabes? En los tiempos difíciles se te va a acercar muy probablemente las personas que menos necesitas escuchar. Si estás teniendo un problema matrimonial, se te va a acercar tu compadre. Manda a volar a esta vieja, 40 y 20. Mujeres, si tienes problemas matrimoniales, no oigas a la mujer que está batallando lo mismo, porque ¿sabes cuál va a ser su consejo? Si tienes un problema laboral, se te van a secar los revoltosos. Si estás batallando con la amargura, se te va a acercar el amargado. Si estás frustrado, se te va a acercar el frustrado. Si estás enojado, se te va a acercar el enojado. Y lo único que en lugar de fortalecerte, te van a drenar y vas a estar flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones. Sí se saben las canciones, ¿eh? Por eso dice la palabra, en estos tiempos de dificultad, cuídate de los perros. Aquí está hablando a la iglesia, cuídate de los malos obreros, pero malos obreros puede haber en tu oficina, puede haber en tu casa, puede haber en todo lugar. Cuídate. En los tiempos delicados, las personas menos indicadas te buscarán para tratarte de influenciarte. Por eso es importante tomar la responsabilidad. Cuídate que oyes. Pero somos tan espirituales. A ver, Mari, te voy a platicar para que ores, manita. Y lo único que estamos haciendo es debilitar nuestro corazón. Porque en lugar de darnos palabras de sabiduría que vienen de Dios, nos vienen palabras de contienda, de enojo, que alimentan nuestra alma, no con la cultura del reino, sino con la cultura terrenal que dice la palabra es animal y diabólica. En los tiempos de crisis busca gente espiritual que te edifiquen. Te van a decir, bendice esta situación, declara, y tú vas a decir, pues no me sale.
A esta persona no le puedo encontrar nada bueno, lo único que pienso que es un gandalla, un abusivo, X. Y digo, bueno, por lo menos tiene buena ortografía. Es que no le encuentro nada bueno, piensa en otro. ¿Me estoy explicando? Para poder estar fortalecidos en Cristo tenemos que tomar la responsabilidad de nuestras acciones. Señor, dame tu paz. Señor, quita. Y pensamos que el Señor va a llegar. El Señor quiere que seamos más que vencedores y que no nos dejemos vencer por las circunstancias. Todo lo podemos en Cristo y lo creo con todo mi corazón. Lo que estamos viviendo, lo que sea, no es más que una leve tribulación momentánea. Y para que todo lo pueda en Cristo, la lucha va a ser actuar en Cristo. Y la decisión está en nosotros. Tercera llave, mantén tu paz en medio de la tormenta. Alégrate en todo tiempo. Y no quiere decir ríete. Alegrarme no quiere decir un estado de risa y de éxtasis risueño. Alegrarme es descansar y saber que lo que dice la palabra es cierto y que yo no entiendo en este momento, pero por tener el Dios que yo tengo, si yo permanezco en Él y camino en Él, todo lo podré en Cristo que me fortalece. Y entonces se cumplirá lo que dice la palabra. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, son llamados. Vemos la vida de José. Hay una promesa para él, empieza a trabajar y empiezan sus fuerzas a ser minadas. Primer round, lo venden. Lo pierde, según el mundo. Segundo round, lo vuelve a perder, según el mundo. Llega con Potifar, es excelente, es responsable, es respetuoso y por si fuera poco le pagan mal por bien. Lo llevan a la cárcel. Tercer round. Llega a la cárcel, se encuentra un par de tipos ahí, les piden revelación y les dice, ok, pues te voy a darle el significado, voy a orar al Señor, pero se acuerdan de mí cuando salgan de aquí, No, los otros se fueron y ni se acordaron de él, por meses, por tiempo. Pero a pesar de las circunstancias, él estaba en Dios. Su cultura era celestial. Por eso llegaba y era excelente, diligente. Otro decía, yo estoy hasta el gorro, toda la gente es una bola de mal agradecida. Uno hace las cosas bien y le pagan a uno mal. ¿Alguien ha dicho esto? Él tenía la cultura del reino. Él estaba destinado a ser cabeza y no cola. Su Dios era su principio y su fin. Hay que barrer, yo voy a barrer. Hay que limpiar, impecables, a tal grado que el carcelero dijo, ay, jole, a ver, tráigamelo para acá. Y lo puso como administrador de la cárcel. Cultura del reino, sentimientos del reino ante las adversidades. Y vemos que más adelante, cuando ya es el desenlace de todo,
están sus hermanos ahí. Híjole, de veras, Señor, dame la unción de José. Después de todo, les dice, miren, todo este teatrito que se echaron de quitarme la túnica, de burlarse de mí, porque pasamos por alto los detalles, ¿verdad? De encerrarme en la fosa, de estar pensando si me aventaban a los leones, gracias a Dios por Benjamín que intercedió por mí, de venderme con un grupo de egipcios que iban pasando por el desierto, de engañar a mi padre. Miren, todos ustedes lo maquinaron pensando que me iban a hacer un mal, pero ¿qué creen? Todo lo puedo en Dios que me fortalece. Y todo lo que ustedes pensaron en mi contra, Dios lo usó. Y fíjense, para mi bien y para bendecirlo a ustedes. Wow. Podemos permanecer en Cristo de tal manera que digamos, no importa. Para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Por lo tanto, las circunstancias no van a determinar mis acciones ni mis reacciones. Mi esperanza está en Él, en Cristo. Mantén tu paz. Mantén tu paz. Alégrate. Algo bueno vas a sacar de esto, Señor. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué lección tengo que aprender? Alégrate. Por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas nuestras peticiones de Él. No te la pases quejándote, murmurando. Ve delante de Él y habla con Él. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Orad sin cesar. Pero como somos almáticos, pues es que como que no siento orar. Pídeme y yo te daré. La petición no depende de tus emociones, depende de quién es Él. Jesús habló de una mujer que le fue a tocar al juez y necesitaba una respuesta, y el juez dijo, ay, esta mujer como da lata, ya me voy a dormir. Y la otra, hasta que el juez dijo, ay, mejor le voy a dar la respuesta a esta mujer porque no me va a dejar en paz. Jesús estaba haciendo el énfasis, no te canses de pedir, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas, imposibles para ti. No te canses, permanece. Entonces ve delante de su presencia para descargar todo eso. Habla con Él, dile, estoy cansado, estoy frustrada, estoy enojada, Señor, vengo a ti, ya suelto todo, aquí estoy delante de ti, clamo a ti, respóndeme tú. Para tener paz, piensa en lo que es verdadero, en lo que es digno, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es honorable. Si hay virtud o algo que merece elogio, en eso piensa. Y dice Pablo, esto practica y la paz que sobrepasa todo entendimiento estará sobre vosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? La neta del planeta, estamos en la bronca, en la situación económica, en la renta que hay que pagar, en el contrato que me cancelaron, en el problema con el jefe, en la situación familiar, en la situación con los hermanos. Y en lugar de pensar en todo lo bueno, en todo lo que es santo, en todo lo que es agradable, en todo lo que es puro, en todo lo que es de buen nombre, la neta, ¿en qué estamos pensando? Y ahí traemos, ¿verdad? Aquí, atorado el problema. Nada más me pasa a mí.
Pero hay una responsabilidad. El que piensa eres tú, no Dios por ti. En todo lo que es bueno, santo, honorable, puro, de buen nombre, en esto pensar. Pero estamos ahí dormidos, logramos conciliar el sueño. Ya jugamos en nuestro iPhone, ya jugamos puzzle, ya jugamos solitario. Ya nos dio sueño, pero vas al baño. Y adivina qué es lo primero que se te viene a la mente. ¿A todos nos pasa? Y entonces te acuestas y das vuelta por un lado. Y empiezan los argumentos. Me van a despedir. Voy a fracasar. Me van a hacer. Me van a poner. Me van a quitar. Y vuelta por un lado, y vuelta para el otro lado, y vuelta por un lado. Dice, en ese momento toma autoridad y piensa en todo lo que es bueno, y todo lo que es agradable, y todo lo que es santo, y todo lo que es puro, y todo lo que es de buen nombre. Ocúpate de pensar en eso. De esa manera serás fortalecido en Cristo. Última llave, no te detengas. No dejes que las circunstancias presentes y el pasado inmediato determinen tu rumbo. Pablo, en esta misma carta de Filipenses, otro de los pasajes muy nombrados de Filipenses: una cosa hago ciertamente, dejando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Hagamos lo que el profeta José dijo: ya lo pasado, cántasela. No me interesa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy derecho, prosigo a la meta. El Señor quiere bendecirnos, iglesia. Pero para poder ser fortalecidos en Cristo, tenemos que vivir la cultura del reino. Avivamiento en este lugar, con sus palabras nos restaurará, trayendo un río de amor y gracia. Los corazones sedientos están. Adoración inunda este lugar.